Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a hablar de una sensación que yo creo es casi universal, sobre todo a fin de año. Ajá. Esa de que el tiempo vuela. De que se nos escapa. Totalmente. Parece que fue ayer que empezó el año y de repente ya estamos otra vez en las fiestas. Exacto. Y la pregunta ¿es solo una percepción nuestra? ¿Un truco de la mente por el estrés? ¿O hay algo más de fondo en este sentimiento? Pues para indagar en eso, vamos a analizar un artículo muy interesante de Leonardo Boff. Ok. Se titula ¿Por qué parece que el tiempo pasa tan deprisa? Y no da una respuesta simple, ¿eh? Más bien nos mete en un debate científico que conecta todo esto con el pulso del planeta. Me encanta esa idea. Entonces nuestra misión hoy es justamente desglosar esas teorías. Vamos a ver dos visiones científicas que chocan bastante. Y vamos a profundizar en una hipótesis que la verdad es sorprendente. Una que vincula el ritmo de la Tierra con nuestro propio reloj biológico. A ver qué encontramos. Venga. Para empezar, el artículo deja algo muy claro. No hay ningún tipo de consenso en la ciencia sobre esto. Para nada. La comunidad científica está, digamos, partida en dos. Hay una división muy marcada. Por un lado está la postura más tradicional, ¿no? Así es. Un grupo grande de científicos, sobre todo físicos, climatólogos, que sostienen que esta sensación de que el tiempo se acelera, pues no tiene base real. O sea, para ellos los datos son los datos. Exacto. Un día tiene 24 horas, 1 minuto 60 segundos. Punto. Para ellos todo es subjetivo. Es el resultado de, no sé, la sobrecarga de información, el ritmo de vida que llevamos. Es una visión muy mecanicista, como si fuéramos sistemas aislados del entorno. Justo. El autor lo llama el viejo paradigma. Uno que no considera la interconexión profunda entre todos los sistemas. Pero claro, aquí es en donde la cosa se pone interesante, porque hay otro grupo que no piensa así. Correcto. Hay investigadores que adoptan lo que llaman un nuevo paradigma holístico. Como la gente del HeartMath Institute que menciona el texto. Exacto. Institutos como ese proponen que sí, que el Sol, la actividad geomagnética de la Tierra, todo eso influye directamente en nosotros, en todos los seres vivos. Y es ahí, en ese contexto, donde aparece el concepto clave para explicar todo esto, ¿no? Ahí es donde entra la resonancia Schumann. A ver, desglosemos esto, porque el nombre suena complejo, casi a ciencia ficción. Suena, pero es un fenómeno físico muy real. Lo descubrió un físico alemán, W.O. Schumann, por allá en 1952. Ok. Él descubrió que la Tierra está envuelta en un campo electromagnético. Se forma en el espacio que hay entre el suelo y la ionosfera, a unos 100 kilómetros de altura. Y ese espacio funciona como una especie de caja de resonancia gigante. Exactamente. Y esa caja tiene un pulso, una vibración constante. El artículo la describe como el latido del corazón de la Tierra. Una metáfora muy potente. Sí, lo es. Y fíjate que no es solo una metáfora. Durante miles de años, este pulso fue increíblemente estable. Vibraba a 7,83 pulsaciones por segundo. O sea, 7,83 hercios. Eso es. Y se consideraba como una especie de marcapasos del planeta. Una constante fundamental para el equilibrio de toda la vida. Ok, la idea del latido de la Tierra es muy evocadora, pero ¿hay alguna prueba real de que los seres humanos estemos conectados a esa frecuencia? ¿O es solo una coincidencia? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que da este paradigma es muy directa. A ver. Se ha verificado que ciertas ondas de nuestro cerebro, sobre todo las ondas alfa y teta, Las que asociamos a la calma, a la creatividad, ¿no? esas mismas, pues operan justo en esa misma frecuencia, 7,83 hercios. Es como si nuestro cerebro estuviera sintonizado de fábrica con el planeta. Vaya. O sea, no somos un sistema cerrado. Estamos literalmente afinados con la Tierra. Totalmente. Y para ilustrarlo, el texto usa un ejemplo muy claro, el de los astronautas. Cierto, que cuando salían al espacio, lejos de este campo, se sentían mal. Muy mal. Mareos, desorientación, el sistema inmune debilitado. Pero a ver, una pregunta. ¿Cómo sabemos que la causa era la ausencia de esa resonancia y no sé, la microgravedad o la radiación?
Es un punto muy válido, y la clave, según el artículo, no es solo que se sintieran mal allá arriba, Sino, sino lo rápido que se recuperaban al volver si lo sometían a un simulador Schumann. un aparato que replica esa frecuencia artificialmente. Exacto. Se dieron cuenta de que si les aplicaban esos 7,83 hercios, su equilibrio y su salud volvían mucho más rápido. Eso sugiere una dependencia directa, medible. Vale, eso es más sólido. No es solo la ausencia, es la reintroducción de la frecuencia. Ok, entonces tenemos un planeta con un latido constante Durante milenios. y una biología humana sincronizada con ese latido. ¿Dónde se tuerce la historia? Pues aquí viene el giro del argumento. A partir de los años 80, y sobre todo desde los 90, esa frecuencia dejó de ser estable. Empezó a cambiar. Pasó de 7,83 hercios a 9, luego a 11, a 13. Y ha llegado a tener picos mucho más altos, según estas teorías. El autor usa una frase que me impactó. El corazón de la Tierra se disparó. Es que es eso, y esta aceleración es la que, según esta teoría, afecta a nuestro reloj interno. A ver, explícame eso. Aunque un día, objetivamente, sigue teniendo 24 horas. Sí, en un reloj atómico. Claro, pero nuestro reloj biológico, que estaba calibrado a 783, ahora recibe un pulso mucho más rápido. La consecuencia es que la percepción subjetiva es que esas 24 horas se sienten como si fueran solo unas 16. ¡Wow! Entonces, ¿la sensación de que el tiempo no alcanza no sería una ilusión? Tendría una base real en esta desincronización con el planeta. Esto cambia la perspectiva por completo. Y si esto es así, si el latido del planeta está acelerado, el impacto no puede ser solo en cómo percibimos el tiempo. Claro que no. Debe tener otras consecuencias en cadena. Y el texto las conecta. Sí, el texto lo vincula con otros desequilibrios globales que, curiosamente, se han intensificado en el mismo periodo. Por ejemplo, el calentamiento global. El calentamiento global, los eventos climáticos extremos. Menciona cómo se llegó a 1.7 grados de aumento cuando se preveía 1.5 para 2030. Las predicciones se quedan cortas. Y no solo en el clima. También habla de la geología, ¿no? Sí, un aumento en la actividad volcánica. Pero lo más inquietante es que extiende la conexión a lo social. Ajá. Sugiere una correlación con el aumento de tensiones, de conflictos en el mundo, y un incremento general de comportamientos que él llama desviados o erráticos en las personas. Un momento. Esa es una afirmación enorme. Explica el mecanismo. O sea, ¿cómo una frecuencia electromagnética podría influir en, no sé, la geopolítica? No lo presenta como una causa directa, como A causa B. Ah, ok. Lo presenta más como una correlación, como si fuera una fiebre planetaria con muchos síntomas. La idea es que un planeta estresado, fuera de su equilibrio, crea un entorno donde el desequilibrio en todos sus sistemas, El climático, el geológico. y también el humano, se vuelve más agudo, más probable. Es como si el nerviosismo del planeta se tradujera en nuestro propio nerviosismo colectivo. ¡Qué idea tan potente! Y eso nos lleva al concepto de Gaia, ¿no? La Tierra como un superorganismo vivo. Exactamente. Un sistema que se autorregula para mantener las condiciones de vida, y que durante eones lo ha conseguido. Pero el texto sugiere que ahora ya no puede sola, que la hemos superado. Hemos superado su capacidad de autorregulación. Y ahí, claro, entramos nosotros, nuestra responsabilidad. El texto habla de un imperativo ético, que ya no podemos detener la rueda, pero sí podemos intentar desacelerarla. Y lo vincula con una idea muy antigua del libro del Génesis: guardar y cuidar de la casa común. No solo usarla, sino cuidarla. Exacto. Y eso implica un cambio radical de producción, de consumo. La advertencia es muy directa. O cambiamos, o podríamos tener el mismo destino que los dinosaurios. Suena a una tarea gigantesca, casi paralizante para gobiernos y empresas, pero el artículo lo aterriza también a nivel personal. Y ese es un giro clave. Sostiene que el cambio empieza en cada uno. Sugiere que debemos cambiar la forma en que hacemos las cosas. ¿Cómo? Hacer todo sin estrés, con más serenidad. Y aquí introduce un elemento que podría sonar, no sé, un poco fuera de lugar. ¿El amor? El amor. Lo describe como una energía cósmica y esencialmente armonizadora. Claro, no se refiere al amor romántico, ¿verdad? Es más como una fuerza de cohesión, de cuidado. Exacto. Es la energía que contrarresta el caos y lo conecta de nuevo con la resonancia Schumann. A ver, ¿cómo?
El texto afirma que las personas que logran alinearse conscientemente con la resonancia original, con los 7,83 hercios, ¿A través de la meditación o el contacto con la naturaleza? o simplemente cultivando la calma y la compasión, pues esas personas se muestran más cordiales, más cuidadosas. Es como si al sintonizar nuestra propia frecuencia con la del planeta, no solo nos beneficiáramos nosotros. Sino que ayudáramos a restaurar el equilibrio del todo. Dejamos de ser parte del ruido para ser parte de la música. Vaya. Esa es la idea. El viaje ha sido increíble. Partimos de una queja súper cotidiana, un no me da tiempo la vida. Y hemos llegado a la idea de que quizás estamos vibrando en una frecuencia acelerada junto con todo el planeta. Y que nuestra paz interior podría ser una forma de activismo ecológico. En resumen, el texto nos usa como punto de partida esa sensación tan común para explorar una teoría que lo conecta todo: electromagnetismo, salud, psicología y los grandes desafíos de nuestro tiempo. Nos obliga a vernos no como pasajeros de la Tierra, sino como células de un mismo organismo vivo. ¿Sí? Y la idea final que nos deja el autor es una invitación, a la vez poética y práctica. La de respirar juntos con la Tierra para conspirar con ella por la paz. Conspirar en su sentido original. Respirar juntos. Lo cual nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Si aceptamos, aunque sea como una posibilidad, que el ritmo del planeta influye en cómo sentimos el tiempo y en nuestro ánimo, Ajá. ¿qué otras conexiones sutiles y profundas entre nosotros y la Tierra aún no hemos ni empezado a comprender?